Era 1885, en las alturas del páramo ecuatoriano, donde el viento soplaba con un aullido incesante y el frío se filtraba hasta los huesos. La pequeña comunidad de San Gregorio de las Nieves vivía al borde de la desesperación. Las muertes por la fiebre negra eran tantas que ya no se podía esperar mucho tiempo antes de enterrar a los difuntos. Los médicos locales no eran confiables. En más de una ocasión, habían declarado muerta a gente que solo dormía en el letargo de la enfermedad. Elisa, una joven de 22 años, había sucumbido a la fiebre apenas una semana antes de su boda. Sus ojos, en otro tiempo llenos de vida, ahora yacían cerrados, su piel pálida como la luna. Su familia, destrozada por el dolor, decidió no esperar más. El miedo a que la fiebre se extendiera les había obligado a seguir la tradición de entierro rápido, pero en San Gregorio existía una superstición antigua que hacía que todos los muertos fueran enterrados con un hilo atado al dedo. Ese hilo, conectado a una campana en la superficie. Pero Elisa no estaba muerta. El frío de la tumba la envolvió como una manta de hielo cuando recuperó la conciencia. Su cuerpo, entumecido y débil, apenas podía moverse. Al principio, no entendía dónde estaba. Solo sentía el olor rancio de la tierra y el vacío aplastante que la rodeaba. No había aire. Trató de gritar, pero su voz no podía escapar del confinamiento de la caja de madera en la que la habían encerrado. Entonces, lo recordó. El entierro. La fiebre había sido fuerte, pero no la había matado. La habían enterrado viva. Elisa movió sus manos desesperadamente, rascando la tapa de su ataúd. Sus uñas se rompían al contacto con la madera. El dolor era insoportable, pero el pánico era mayor. Cada respiración era más corta, más difícil. Sabía que si no hacía algo pronto, la muerte real vendría por ella. Y lo más aterrador era que nadie en el páramo escucharía sus gritos. De repente, lo recordó. La campana. Con el poco control que tenía sobre su brazo derecho, buscó a tientas el hilo que debía estar atado a su dedo. Sus dedos temblorosos lo encontraron, un delgado cordón que subía hasta la superficie. Sin dudarlo, tiró de él con todas sus fuerzas. El sonido de la campana tintineó en el aire frío del páramo. Alguien la escucharía, o eso pensaba. Tiró una y otra vez, sus fuerzas mermando. La campana sonaba en la distancia, pero no había respuesta. El pánico comenzaba a transformarse en desesperación, y sus pensamientos se desvanecían en el eco del silencio. Tiraba con furia, pero nadie venía. ¿Por qué no la escuchaban? Y entonces lo oyó. Era un sonido suave, pero claro. Un tintineo distinto, uno que venía desde abajo. Elisa se congeló. No estaba sola en esa tumba. El hilo de la campana seguía vibrando, pero ahora no era ella quien lo movía. Era algo más, algo en la oscuridad que también tiraba del hilo, respondiendo a su desesperación. Elisa intentó gritar, pero el aire no le alcanzaba. Sintió cómo el frío la invadía, pero este no venía del páramo. Era un frío diferente, uno que helaba hasta el alma. Algo más profundo en la tierra, algo antiguo, estaba con ella. Los muertos nunca se van del todo en el páramo. Las leyendas de San Gregorio hablaban de almas que no podían descansar, condenadas a vagar bajo la tierra. Eran los guaguas aucas, niños y almas perdidas que jalaban a los vivos hacia sus tumbas si no estaban listos para partir. El hilo seguía tirando, cada vez con más fuerza. Elisa sintió el peso en su pecho, el aire escaseaba más rápido. Sus manos temblorosas intentaron soltar el cordón, pero no podía. El guagua auca no la dejaría ir. El tintineo de la campana se apagó. El silencio envolvió su tumba. El último sonido que escuchó antes de que el frío se llevara su alma fue un susurro bajo la tierra, algo que la llamaba por su nombre, esperando su compañía en la eternidad.